Bueno, buenos días. Este, Vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy, que va a ser un caso clínico de inmunología clínica. Yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de segundo año y agradezco el asesoramiento de la doctora de medicina María del Carmen Zárate Hernández para la realización de este caso clínico. Bueno, este caso clínico va a ser interactivo. Voy a hacer unas preguntas para ver cómo piensan en cómo se puede abordar estos tipos de pacientes. Entonces, pues vamos a dar inicio a esto. Este es un niño de 3 años de edad que de los papás antecedentes son sanos, aparentemente, y en la casa no hay consanguinidad ni endogamia. El peso y la talla para la edad, pues estaban normales, estaban adecuados para la edad, y la vacunación estaba completa para la edad que tenía el paciente, en este caso a los 3 años. Aquí es importante saber qué tipo de vacunas, si ya sabemos que vamos a hablar de un caso de inmunología, probablemente una inmunodeficiencia, aquí qué sería importante saber en la vacunación. Si alguien puede comentar. Ajá. Sí, por ejemplo, si tuvo una reacción adversa, por ejemplo, a la BCG o a las vacunas de virus vivos. ¿Ok? La onfalorexis a los 14 días y muertes a temprana edad en la familia estuvieron negados. El desarrollo psicomotor, neurológico, todo estaba normal. Y la alimentación fue alimentado el seno materno por 5 meses y el paciente ya está integrado a la dieta familiar. Entonces, su caso clínico empieza a los 20 meses de vida con infecciones de vías respiratorias frecuentes y el paciente presentaba de forma pues continua diarrea 3 veces por semana. El paciente también presentaba úlceras orales y un absceso perianal. 2 meses después tiene su primera hospitalización, que el paciente presentaba una gastroenteritis que requirió llegar a un internamiento, ectima gangrenoso en cara, abdomen y en la pierna, y en el cultivo del ectima pues había salido positivo para Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria oportunista. ¿Ok? Entonces el paciente estuvo internado durante 7 días, el cual recibió tratamiento antibiótico y tuvo un drenaje del absceso perianal, el cual el de los 20 meses era el que tenía. Entonces, 2 meses después, el paciente presentó una trombocitopenia inmune primaria y este fue atendido por un médico particular en un consultorio y le dio manejo con esteroides. El paciente pues tuvo mejoría con el tratamiento y ya, o sea, se mejoraron las plaquetas y se olvidaron de este problema. Pero a los 3 años tuvo su segunda hospitalización, pero 2 semanas antes había tenido un edema y eritema en el pene con tratamiento ambulatorio. Y esta hospitalización, ya las 2 semanas después del evento que tuvo una sepsis también por Pseudomonas. ¿Ok? Estuvo internado durante 7 días con tratamiento antimicrobiano de amplio espectro. Entonces, estas fueron las lesiones que tenía el paciente del ectima, son en el abdomen, y las de la carita pues casi no se ven, en esa foto ya estaba casi en resolución. Entonces aquí los datos que tenemos que poner, banderitas rojas o que nos llamen la atención, fue primero la infección que tuvo, las úlceras orales, el absceso perineal y la diarrea que es frecuente, ¿ok? El siguiente es el aislamiento de Pseudomonas y el primer internamiento que este paciente tiene. Otro ahí que tenemos, pues es algo de autoinmunidad, la trombocitopenia inmune primaria, algo que nos hace levantar las señales de alerta, y la segunda hospitalización que tuvo con una sepsis por Pseudomonas. ¿Ok? Entonces, interconsulta ya cuando el paciente resuelve, se interconsulta el servicio de inmunología clínica y empezamos a abordar al paciente. En la exploración física, ese paciente ya se abordó en la consulta. Entonces, en la exploración física, ¿qué quisieran saber de este paciente? Ya viene todo aquí en la diapositiva, pero algo que les llame la atención, todo realmente estaba normal, excepto de algunas cosas. Por ejemplo, la otoscopía estaba normal, la faringe una descarga hialina, nada llamativa, no tenía amígdalas, la mucosa nasal estaba pálida y las adenopatías cervicales menor de 1 centímetro. Y en lo cardiopulmonar, pues no tenía ningún problema. Aquí, ¿qué les llama la atención? No tenía amígdalas, ¿ok? Ese es un dato de alarma en los pacientes que pensamos en inmunodeficiencia, ¿ok? Hay que preguntar, obviamente, si no tiene amígdalas y se las quitaron, ¿ok? Entonces, si no tenemos ese antecedente, pues nos hace sospechar en alguna otra cosa. Entonces, aquí es donde pues ya vamos a preguntar cómo van a abordar a este paciente,
¿ok? ¿Qué es lo primero que quieren solicitarlo? O sea, el paciente ya lo tiene en la consulta, ¿qué le van a pedir? ¿Qué cosa? Nada más que jale esto. Bueno, le piden una BH. ¿Qué ven? Un poco de trombocitosis, ¿verdad? Nada llamativo. Nada más que no jala esto. ¿Qué más? Nada más en la BH no vemos neutropenia, no vemos plaqueta baja, nada más un poquito de las plaquetas un poquito elevadas. ¿Qué más le pedirían al paciente? ¿Panel viral? Muy bien. Hay que descartar primero una inmunodeficiencia secundaria. Todo paciente que tú sospechas en una primaria, primero tienes que descartar que no hay una secundaria. En este caso, pues VIH, pero pues puede ser citomegalovirus, Epstein-Barr, todo. ¿Ok? Entonces estaba todo negativo. ¿Qué más? Inmunoglobulinas. Ok, entonces hay que saber que todas las inmunoglobulinas se van a graficar por edad. Ok, entonces aquí tenemos que tanto la IgG, la IgA, la IgM, la IgE, todas estaban bajas. Ok, aquí ya tenemos un paciente con una gamma globulina. ¿Sale? Entonces aquí por edad tenemos la IgG, los valores normales son de 444 a 1135 y aquí los tiene debajo de 3. La IgM de 47 a 200 están 15. La IgA de 22 a 159 están 0.1 y la IgE de 0.19 y 6.9 y las tiene bajitas. Ok, entonces tenemos todas bajas. ¿Qué nos falta? Subpoblaciones de linfocitos. Ok, aquí hay que saber qué tipo, o sea, CD3, CD4, CD8, CD19, ¿eso qué es? Por ejemplo, si tenemos todas bajas, ¿qué es cuál es la que le estaría en este caso afectada? La CD19, que son los linfocitos B, y en este caso, pues están bajos. Aquí tenemos que verlos por edad también, y los CD19 que tenemos en punto 1, aquí tenemos los normales de 9 a 29. Entonces, si tenemos CD19 bajos, pues no va a producir anticuerpos, que por eso tenía todas bajas las inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un diagnóstico en sí, que ¿cuál sería en este caso? ¿Cuál? ¿Humoral? ¿Con qué apellido? O sea, ¿cómo se llama en lo que sospecha? Ajá. Ya tenemos una gamma globulinemia ligada al X o de Brut. ¿Ok? Entonces, ¿qué le vas a dar de tratamiento a este paciente? Si le faltan inmunoglobulinas, ¿qué le vamos a poner? Gamma globulina de manera mensual. ¿Ok? Entonces, se puede 400, 800 cada 28 días. ¿Por qué cada 28 días? Por la vida media. ¿Ok? Entonces, tenemos este paciente que ya integramos el diagnóstico y ¿qué nos falta? Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el tratamiento y hay algo que nos falta. Podría ser también. ¿Ok? Pero algo más. O sea, ya para completar el diagnóstico, falta el diagnóstico genético. Entonces, aquí tenemos ya el paciente que después de que ya tenemos el diagnóstico, ya empezamos el tratamiento, ya se puede mandar a solicitar el examen genético. Entonces, ya tenemos una mutación en el gen BTK. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es como se aborda un paciente con esta patología. Entonces, los puntos clave en estos pacientes es un paciente que es masculino. Ahorita vamos a ver por qué. Ausencia de amígdalas, agamaglobulinemia y los linfocitos B bajos, ¿ok? Con un porcentaje menor al 2% con los CD19, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de la introducción de las inmunodeficiencias humorales. Ahorita vamos a ver acerca de la agamaglobulinemia ligada al X. Entonces bueno, esto siempre lo comento en qué piensas cuando escuchas galopar. Ajá, en un caballo, ¿ok? Entonces, eso es lo que se piensa normalmente en las inmunodeficiencias. Hay que pensar un poquito diferente, que hay que pensar en cebras. Ya el mes que sigue es el mes de las inmunodeficiencias, entonces pues las cebras también galopan, ¿ok? Entonces hay que abrir pues nuestra mente para sospechar en algo más, no nada más en lo común, ¿ok? Que es lo que es como que lo distintivo de las inmunodeficiencias, ¿ok?
Entonces, ¿qué son los errores innatos de la inmunidad o antes llamados inmunodeficiencias primarias? Estas son enfermedades heterogéneas que se caracterizan por anormalidades del sistema inmune y estas son causadas por mutaciones monogénicas que son secundaria a una proteína, que esta puede funcionar de más o esta puede funcionar de menos, ¿ok? Y gracias a eso, pues vamos a tener las diferentes características clínicas de los pacientes. Entre el 2019 y el 2022, que fue la última actualización, la del 2019, de todo lo de las inmunodeficiencias, se diagnosticaron 55 nuevos defectos monogénicos de nuevo. Entonces aquí tenemos como desde 1980, que fue cuando se describen las inmunodeficiencias, vemos cómo ha aumentado a lo largo del tiempo y actualmente tenemos 485 errores innatos de la inmunidad descritos. ¿Ok? Entonces, como epidemiología, tenemos que hay una incidencia global de 1 a 10,000 nacidos vivos. Esto va a variar entre país y país porque hay muchos países en los que no se conocen este tipo, bueno, se conocen, pero no hay una educación acerca de las inmunodeficiencias. Y en México es en 1 en 98,000 nacidos vivos. Las incidencias más bajas son en países de primer mundo porque en el tamiz metabólico pues incluyen muchas de estas enfermedades. Aquí pues nada más tenemos en el tamiz 5 enfermedades, ¿ok? Y desde el 2009 al 2020 se han reportado 1,815 casos reportados en todo México que se suben a la plataforma de la CID, que es la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. La prevalencia de los errores innatos de la inmunidad, bueno, casi no se ve, pero cerca del 65% son deficiencias humorales, seguidas de las deficiencias combinadas en un 15%, de los fagocitos en un 10%, de células T en un 8% y del complemento también en un 5%. Entonces las más frecuentes son las deficiencias humorales, que es como el caso que vimos. Entonces las inmunodeficiencias humorales son las que mayor frecuentemente se van a diagnosticar y esta tiene características principales que presentan ausencia de todas las subclases de anticuerpos o deficiencia selectiva de algún anticuerpo. ¿Ok? Y eso se caracterizan porque tienen mayor susceptibilidad a infecciones por bacterias encapsuladas, particularmente en Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Entonces, estos pacientes de qué se van a enfermar, estamos hablando todavía de las inmunodeficiencias en general, las humorales. Entonces, se enferman de problemas sinopulmonares, principalmente neumonías, otitis y sinusitis. Pero también pueden tener casos más graves, por ejemplo, sepsis, meningitis, epiglotitis, celulitis, empiema y artritis séptica, entre muchas otras enfermedades que puedan presentar. Entonces, ya vimos en el caso clínico cómo vamos a abordar estos pacientes, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar que el paciente tenga una inmunodeficiencia secundaria. Vamos a tomar una biometría, inmunoglobulinas completas, su población de linfocitos también completos. Vamos a ver cómo están los CD3, los natural killer, los linfocitos B. Las subclases de IgG, en caso de que esto salga, que tenga todo normal, pues ya lo que seguiría sería abordarlo con las subclases de IgG y las respuestas a vacunas tanto neumococo, tétanos y difteria y el estudio genético al final, ¿ok? Entonces el tratamiento en las inmunodeficiencias humorales pues puede variar dependiendo de la enfermedad que el paciente tenga. Puede ser con gamma-globulina o con profilaxis antibiótica, ¿ok? Esto se va a individualizar en cada paciente y en cada enfermedad que estemos nosotros abordando. Entonces las deficiencias humorales, las inmunodeficiencias humorales más frecuentes, la más frecuente es la deficiencia selectiva de IgA, ¿ok? La más sintomática es la inmunodeficiencia común variable. Y además tenemos la gamma-globulinemia ligada al X, que es algo que ya platicamos en el caso clínico. También la hipogamma-globulinemia transitoria de la infancia y la deficiencia selectiva de anticuerpos y de subclases. En este caso, vamos a poner atención a lo que es la gamma-globulinemia ligada al X, ¿ok? Entonces, ligada al X o de Bruton, porque fue el coronel, es un pediatra que la diagnosticó, fue el primero en describirla, que es él, y ese es el artículo original de 1952. Entonces, el coronel Ogden Bruton fue un coronel, pediatra también, que él la describió en 1952 con un paciente de 8 años en Washington, que había tenido cerca de 19 sepsis, todas secundarias a Streptococcus pneumoniae. Entonces él pues lo empieza a estudiar y en el momento pues antes no teníamos examen genético, no teníamos inmunoglobulinas que se puedan medir tan fácil. Entonces lo que él hace es medirlas por medio de electroforesis. Entonces él ve que no había IgG.
bueno, no marcaba la G en la electroforesis, entonces si le faltaba eso, lo que él decide fue ponerle inmunoglobulina subcutánea. Entonces él medía cada cuánto se lo tenía que poner, inicialmente lo hacía cada 6 semanas y posteriormente ya lo dejaron cada 4 semanas. Y vio cómo los casos que él tenía, bueno, los reportes que él tenía de sepsis fueron disminuyendo con este tratamiento. Y fue pues cerca de 40 años después cuando ya se identificó el efecto molecular que tenía este paciente. Bueno, no este paciente, sino pacientes que tenían el mismo cuadro. Y pues al paciente realmente le fue bien con la administración de la gamma globulina. Como epidemiología, esta va a afectar exclusivamente a hombres porque esta patología llega al X, ¿ok? La incidencia, pues esta va a variar en todas las partes del mundo, pero generalmente es de 1 a 190,000 nacidos vivos y la prevalencia es de 1 en 100,000. Y esta, bueno, se ha descrito que es más alta en la Casa Blanca, pero pues es meramente pura epidemiología. Como ya dije, la herencia es ligada al X, el 50% de los hijos de madres portadoras, y la mutación que va a tener es en el cromosoma X, en el brazo largo, en el 21 y 22. La proteína afectada es la tirosina de Bruton, que más adelante la vamos a describir, o llamada la proteína BTK. Y se han descrito también casos de novo en el 15-20% de los pacientes que la presentan, y la mitad de esos pacientes tienen antecedentes familiares que están previamente afectados. Entonces, sí, también puede afectar a mujeres. Hay reportes de casos, que se publicó en el 2003 en una paciente que el papá tenía esta patología y empezó con los cuadros clínicos característicos de un paciente con gamma-glulinemia de Bruton. ¿Por qué? Porque ella tenía una inactivación del cromosoma X de la madre, entonces pues presentó esta enfermedad. ¿Ok? Realmente fue lo único que encontré, pero no sé si ha habido más desde el 2003. ¿Ok? Entonces la mutación que tenemos es en el gen BTK, que en la maduración del linfocito, entre cuando es pro-B, el gen BTK es donde ayuda para la maduración de este. Entonces, entre el pro-B y pre-B, ahí está la proteína, la BTK, y es donde está afectada esta proteína, y por eso no hay una maduración del linfocito. Es como, por así decirlo, el R1 no pasa el examen de grado, y luego el R2, entonces no puede seguir, ¿ok? Es una forma fácil en la que podemos aprendérnoslo. Y esta es la mutación principal, claro que hay descritas otras, pero esta es la que mayormente afecta la maduración de este linfocito. Entonces los linfocitos T no se van a ver afectados, como recordamos en el caso clínico que vimos, pues la función de las células T estaban normales, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar? No exactamente nada más ahorita en un paciente con la gamma-glulinemia, sino generalmente cuando vamos a sospechar en una inmunodeficiencia o un error innato de la inmunidad. Tenemos los criterios del Jeffrey Model, que Jeffrey fue un niño que tuvo una inmunodeficiencia. Entonces, él al decirle a sus papás que ya casi en su lecho de muerte, por así decirlo, que hagan algo por los niños que tenían estas patologías, entonces se creó una fundación y esta fundación se caracteriza por estudiar más a fondo las inmunodeficiencias. Entonces ellos hacen los 10 datos de alarma, que por ejemplo cuando tiene un paciente 4 o más infecciones en los oídos nuevas en un año, 2 o más sinusitis graves en un año, 2 meses o más de tratamiento con antibióticos que no tengan una mejoría en el cuadro clínico, 2 neumonías o más en un año, la falla de medro, que el paciente no crezca adecuadamente, abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes, aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel, necesidad de recibir antibióticos de manera intravenosa para eliminar las infecciones y 2 infecciones profundas o más, incluida la sepsis. Y también, pues importante también es el antecedente familiar por la herencia que muchas de estas patologías se van a caracterizar. Entonces, ya de plano en esta patología, ¿cuándo la vamos a sospechar? Entonces, nacen los niños, pues como cualquier otro niño. A los 6 meses, ya cuando las inmunoglobulinas de la mamá empiezan a disminuir, se empiezan a manifestar estas características que durante el largo del tiempo son infecciones recurrentes que van a presentar. Entonces, cerca de los 2 años, ya la mitad de estos pacientes van a tener alguna infección grave. Entonces, pues algo que también platicábamos hace poquito, que cómo lo vayan a diagnosticar antes de los 6 meses, pues tenemos lo más importante, bueno, algo de lo importante es el antecedente familiar. Si ya tenemos un hermano, papá o alguien que tenga ese diagnóstico, bueno, algún hermanito que tenga ese diagnóstico,
pues nos eleva la sospecha de que si el hermanito es niño, pues tenemos altas probabilidades de que esto vaya a volver a pasar. Entonces aquí ya vamos a aumentar nosotros el índice de sospecha. ¿Ok? ¿De qué se van a enfermar? Son infecciones bacterianas recurrentes del tracto respiratorio superior e inferior y son típico otitis, sinusitis y neumonía lo más característico. Y las causas principalmente van a ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B, Streptococcus pyogenes y Pseudomonas, que en este caso serían bacterias encapsuladas. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de las enfermedades que van a tener estos pacientes? Pues como ya lo repetí, este fue un estudio de 231 pacientes que tenían esta patología. Entonces, las más características son neumonía, sinusitis y otitis media aguda. ¿Ok? Y las bacterias que se presentaron fueron Haemophilus influenza, Streptococcus aureus, Pneumoniae, Staphylococcus aureus, perdón, y Pseudomonas aeruginosa. Entonces también puede afectar el tracto gastrointestinal con Giardia lamblia, que se ha aislado frecuentemente y se manifiestan con diarrea crónica y malabsorción, y Campylobacter jejuni, que causa manifestaciones también gastrointestinales, bacteriemia y lesiones cutáneas. Ok, infecciones virales, la mayoría de estos pacientes las pueden manejar bien, ya que las células, la función de las células T está intacta. Pero se han presentado casos por enterovirus, por ejemplo, ecovirus, poliovirus y coxsackie, que estas pueden manifestarse de manera de una meningoencefalitis crónica, provocando deterioro neurológico. Y autoinmunidad y malignidad. De estas inmunodeficiencias en comparación con otras, es la que menos, tiene un riesgo bajo de presentar autoinmunidad. Y de las que se presentan, las más frecuentes son artritis y enfermedad inflamatoria intestinal. Pues hay reportes de casos de pacientes, como en el caso que vimos, recuerdan qué autoinmunidad tenía. Tenía una trombocitopenia inmune primaria. Entonces, pues también hay casos en el que son varios pacientes que han tenido este tipo de patología, también con artritis, y hay reportes de caso de los pacientes que presentan malignidad, principalmente son adenocarcinomas o linfomas, o leucemia también. ¿Ok? Entonces, en forma de resumen, ¿de qué se van a enfermar estos pacientes? Son infecciones sinopulmonares como otitis, sinusitis, neumonías, artritis reactiva, perdón, diarreas crónicas y meningoencefalitis. En caso de autoinmunidad e inflamación, pues la artritis, enfermedad inflamatoria intestinal y una encefalopatía progresiva. Como malignidad, cáncer colorectal y linfoma de no-Hodgkin. Y pues se han asociado diferentes síndromes con esta patología principal. En la exploración física, si nosotros podemos, lo más llamativo que tenemos en este paciente sería la ausencia de amígdalas, ¿ok? Entonces, esa sería como que la característica, lo que vamos a buscar en la exploración física. Si nos ponemos a investigar otro tipo de cosas, por ejemplo, la exploración óptica, vamos a ver si son otitis de repetición, pues va a haber evidencia de daño crónico, ¿ok? Pero la característica, el punto clave aquí es que en un paciente hombre que nos llega con infecciones recurrentes, hay que ver si tiene o no amígdalas. Si no las tiene, preguntar si fueron operadas. Si no fueron operadas, pues ya estamos aumentando el índice de sospecha de esta patología. ¿Ok? Entonces el diagnóstico va a ser clínico y pues obviamente con laboratorios, que va a ser un hombre con disminución de las inmunoglobulinas, más de 2 desviaciones estándar por debajo de los controles de la edad. Hay que recordar que siempre hay que graficarlo por edad. Los CD19 bajos, debajo del 2%, que hay un antecedente de un familiar afectado que sea hombre, ausencia de amígdalas y no tenga respuesta a vacunas. Entonces, para el diagnóstico genético, pues no hay que esperarnos a tener el diagnóstico genético para empezar con el tratamiento, que en este caso sería la gamma globulina. Es una bomba de tiempo si nosotros lo dejamos pasar hasta que tengamos el diagnóstico molecular. Entonces ya sospechamos, iniciamos tratamiento y después nos van a corroborar si tiene o no. Que, pues, en este caso, pues si ya tenemos el índice de sospecha y le va a ir bien al paciente con la gamma globulina. Entonces el tratamiento es la terapia de reemplazo con inmunoglobulina, que hay diferentes formas en que se va a administrar. Puede ser intravenosa, subcutánea, intramuscular. También se ha reportado que se puede usar tratamiento profiláctico con antibióticos como trimethoprim, acitromicina, etc. Y asesoría genética. Ya tenemos un paciente que tiene un hijo y el hígado X con esta patología, pues hay que asesorar a la mamá por el riesgo de que vaya a tener otro hijo con la misma patología. Entonces,
Importancia sobre recibir todas las vacunas disponibles, excepto las que son por bacterias vivas, por virus vivos, perdón. Entonces, ¿cuál va a ser la dosis de la gamma-globulina y cuánto tiempo la vamos a dar? Este artículo que fue en el 2022 reportaba de 400-800 miligramos por kilo cada 3 a 4 semanas y manteniendo un mínimo de IgG mayor a 5 gramos sobre litro. Es posible que dependiendo si el paciente no responde con esta dosis o tiene complicaciones como bronquiectasias o meningoencefalitis, se le pueda aumentar la dosis aún más. Y el objetivo principal de este tratamiento es mantener al paciente libre de infecciones. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se la vamos a dar? Toda la vida. ¿Ok? Entonces, es un tratamiento que se le va a dar por siempre, pues el paciente cada 28 días van a estar disminuyendo sus inmunoglobulinas, entonces siempre hay que tenerlo con este tratamiento. Los niveles biológicos, 700 miligramos sobre decilitro es ideal para prevenir infecciones bacterianas y 800 para prevenir meningoencefalitis. Si el paciente ya está con tratamiento con gamma-globulina y sigue presentando 3 o más infecciones al año, se le puede aumentar 150 miligramos por kilo a lo que ya se le aplicaba. ¿Ok? Entonces, pues esto también es importante. ¿Cuáles son los eventos adversos de la gamma-globulina? Pues realmente son pocos, se presentan entre el 1 al 3% de los pacientes y principalmente en la primera infusión. Cuando tienen alguna infección agregada, pues puede presentar más este tipo de riesgos, y si tiene más presencia de IgA, recordemos que la inmunoglobulina la mayoría es IgG con trazas de IgA, entonces si llega a tener más IgA puede que tenga más riesgo de presentar estos eventos adversos. Si tiene mayor osmolaridad, y los casos que presentan principalmente tienen los pacientes es un poco de escalofríos, un poquito de dolor en el sitio en el que se va a aplicar, o que tenga fiebre o elevación de la TEA. ¿Ok? Los raros que se han descrito, reportes de caso, meningitis aséptica, falla renal, anemia hemolítica y anafilaxia. Entonces, pues siempre hay que, cuando estamos infundiendo la gamma-globulina, cada 30 minutos hay que estar viendo los signos vitales en estos pacientes. ¿Ok? También se pueden vacunar estos pacientes con COVID, fue algo que se estaba discutiendo mucho, ya que pues estos pacientes si no generan linfocitos B, pues cómo van a generar memoria contra estas vacunas. Entonces se demostró que, bueno, no se espera una respuesta de anticuerpos en esta vacuna, pero podían montar una respuesta por medio de las células T, similar a la vacuna contra la gripe. Entonces, lo que se recomienda es alentar a estos pacientes a que se vacunen contra el COVID. ¿Ok? Se pueden vacunar de cualquier otro tipo de vacuna, pues como ya lo dije, las que son por virus vivos o bacterias vivas son las que se van a contraindicar. Por ejemplo, BCG, rotavirus, la triple viral, son las que no se recomiendan. ¿Ok? Aquí tenemos en este artículo pues diferentes tipos de inmunodeficiencia, celulares, humorales, y aquí mencionada, dependiendo cada patología, cuál se puede aplicar y cuál no. ¿Ok? Y el trasplante, pues son pocos reportes de caso que se han publicado. Entonces hay algunos reportes de caso en el que pues no tienen acceso a gamma globulina, pero pues sí, o sea, no tanto acceso, pero sí tienen acceso, por ejemplo, a un trasplante, y pues les ha ido bien a estos pacientes, pero pues realmente son pocos reportes de caso que se tienen acerca de esto. Y las complicaciones, principalmente, lo que vamos a sospechar es pacientes que tengan una patología común que se complique con lo mismo, por ejemplo, una otitis que se complica con mastoiditis, nos hace elevar el índice de sospecha con estos pacientes. Pero pues en los artículos reportan que la neumonía es la complicación más común que tienen estos pacientes, y se han detectado estos pacientes cuando se estudian ya a lo largo que presentan bronquiectasias, casi en la mitad de los pacientes que tuvieron neumonía, y estos se han asociado cuando los pacientes tienen niveles más bajos de IgG. ¿Ok? Son diferentes estudios acerca de las complicaciones. Por ejemplo, otra vez, los pacientes afectados desarrollaron una enfermedad pulmonar crónica con el tiempo, casi la mitad de los pacientes a lo largo de 40 años, y esos estaban asociados también en los pacientes que tenían sinusitis crónica. Y pues como ya lo comenté, pocos pacientes con neoplasias malignas. Y en este último artículo, que también estudió a los pacientes y qué complicaciones tenían, la principal que hubo fue la artritis. Aquí en 62 pacientes que fueron reportes de caso, pero también enfermedad inflamatoria intestinal, meningoencefalitis viral, o por ejemplo que pacientes los vacunaban contra la polio y presentaban poliomielitis. ¿Okay?
Son reportes de casos realmente, pero lo más común son enfermedades comunes que se complican con algo no tan común, son las más frecuentes, pero por ejemplo la neumonía, etcétera, es algo que nos va a hacer elevar el índice de sospecha. Entonces ya como conclusiones, hay que saber que para sospechar de estas patologías, pues hay que conocerlas, ¿ok? Los antecedentes familiares en varones de la familia, hay que también pensar ya que tenemos un paciente a lo que nos estamos enfrentando, conocer los 10 signos de alarma para las inmunodeficiencias. Si tenemos un hombre con infecciones de repetición y que no tiene amígdalas, pues ya sabemos con quién estamos, ¿ok? Iniciar la gamma globulina, aún sin tener el diagnóstico genético, pues va a salvar la vida de este paciente. Se asocian con autoinmunidad y también con malignidad en menor frecuencia, pero sí se asocian. Y la asesoría genética a la familia afectada y conocer, lo más importante, conocer inmunodeficiencias va a salvar vidas y le va a cambiar la vida a estos pacientes. ¿Ok? Entonces ya sería todo de mi parte. ¿Tengan alguna duda?